Muy bien, buenas tardes, estimados y estimadas ponentes de este webinar y personas participantes de las diferentes comunidades estudiantiles que hoy nos acompañan, tanto acá en la reunión en Zoom como en nuestra página de Facebook, en donde estamos realizando una transmisión en vivo, en directo, de la Universidad Técnica Nacional Sede Regional de San Carlos. Es la página en donde estamos en este momento transmitiendo en vivo. Darles la más cordial bienvenida y la invitación para que nos acompañen en este espacio que vamos a estar compartiendo el, el tema, el webinar relacionado, vinculado un poco con el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera. En este caso, el tema del webinar es Alternativas Sociales al Cambio Climático, Pueblos Originarios, Ética Ambiental y Experiencias de Conservación. Esta actividad es organizada por el proyecto Pensamiento Crítico y la coordinación de docencia de la sede de San Carlos de la UTN, y contamos también con la colaboración y la participación de representantes académicas de la UTN sede de San Carlos y la colaboración de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED, quienes estarán participando en la actividad. Me permito presentarles primero que nada a nuestra compañera Yesenia Marín. Yesenia es ingeniera en gestión ambiental. Se desempeña en la estrategia de alineamiento de la UTN, sede de San Carlos. Tiene a cargo el eje de desarrollo sostenible de la estrategia, desde el cual Yesenia coordina el Comité de Gestión Local de la Reserva de Biosfera, Agua y Paz. Ella es parte del Comité Nacional MAB y punto focal para la red de jóvenes de reservas de biosfera de Centroamérica. Entonces le damos la cordial bienvenida y le damos la palabra a la compañera Yesenia Marín. Hola Angie, muchísimas gracias. Y no, en realidad esperamos que este espacio sea un espacio para generar conocimiento, intercambiar opiniones, aclarar dudas, en general, no solamente sobre las reservas de biosfera, sino sobre diferentes actividades que se desarrollan en el territorio y en este caso desde 3 universidades. Y bueno, yo les quería empezar a introducir, porque tal vez para muchos de los que están acá nunca han escuchado hablar, ¿verdad? ¿Qué es esa categoría? ¿Qué es una reserva de biosfera? Em, y bueno, las reservas de biosfera son territorios que son reconocidos internacionalmente. ¿Y cómo es que un territorio obtiene esta designación? Resulta y sucede que nace desde un mismo territorio. Las reservas de biosfera que existen actualmente tienen que haberse generado por un proceso que se da a lo interno de un territorio donde articulan diferentes actores y al final formulan un expediente, ¿verdad? Y en ese expediente llenan los diferentes requisitos y diferentes razones y evidencias donde ellos le dicen, el territorio le dice a UNESCO: nosotros queremos llamarnos reserva de biosfera, ¿verdad? Entonces es un reconocimiento que es muy particular, no es que se designe desde una oficina o un escritorio, ¿verdad? Sino que nace desde un mismo territorio y está adscrito al programa MAP. ¿Qué es el programa MAP? Es un programa, ¿verdad?, que al traducirlo al español lo interpretamos como personas y biosfera. Entonces es una visión muy holística de un territorio. No es como que podamos decir, vamos a ir a visitar la reserva de biosfera. Ya vivimos, trabajamos y estudiamos dentro del territorio de la reserva,
Lo que pasa es que tal vez aún no lo sabemos. Entonces, es una visión muy interesante porque ahorita más adelante vamos a ver, por ejemplo, los mapas de todo lo que abarca y es una visión muy holística, muy amplia, donde se busca ese equilibrio que tiene que existir entre la conservación de la biodiversidad y de la cultura, pero se reconoce esa necesidad de que tiene que existir un desarrollo económico. Lo que pasa y lo que se busca es que este desarrollo tenga buenas prácticas, ¿verdad? Que sea un desarrollo sostenible e incluso regenerativo. ¿Verdad? Y entonces al final, ¿qué se gana con tener, ¿verdad? Tener esta denominación, ¿verdad? Lo que se busca es desarrollar y promover todo lo que es la conservación de la biodiversidad, porque se reconoce, ¿verdad? Que también sin un ambiente ecológicamente equilibrado, como bien está en la política, a nivel de la Constitución Política de Costa Rica, no podemos garantizar las actividades que se desarrollan o en sí misma la vida humana, ¿verdad? Lo que se busca es generar redes, ¿verdad? Al final de cuentas es la unión entre todos los actores que gestionan y trabajan en un territorio, ¿verdad? Entonces es lo que se busca, generar redes, generar enlaces, vinculación entre todos los que están. Es gestionar un territorio con una visión integral a largo plazo, ¿verdad? Con una visión de desarrollo sostenible, ojalá regenerativo, donde hay que ir más allá de la sostenibilidad, sino que las mismas actividades económicas, sea cual sea, ¿verdad? Haga ese esfuerzo, ese examen, y no es solo hacerlo por tener un galardón o por tener una certificación para poder exportar, sino que de verdad exista un compromiso y que tiene que nacer desde la alta gerencia, porque muchas veces los colaboradores pueden querer muchísimas cosas, pero si no existe un compromiso real, pues las buenas ideas y los proyectos y todo lo que se quiere implementar no avanza. Se busca, por supuesto, la participación ciudadana, como decía antes, un territorio cuando se postula nace desde un mismo, desde una organización, ¿verdad? Llamémoslo un comité que formuló ese proceso, pero además tiene que evidenciar que hubo un proceso participativo. ¿Y esto qué quiere decir, verdad? Que hubo proceso de consulta a las comunidades que integran el territorio. Porque justamente, ¿verdad? El mismo programa lo que busca es esa relación que tiene que existir entre el ser humano y la biosfera en general. Y por supuesto, se reconoce que para poder llegar y alcanzar este desarrollo, esta visión de un desarrollo de un país, de un mundo diferente, se requiere muchísima investigación aplicada, innovación, de muchas mentes y unión de las diferentes disciplinas que hay a nivel, en este caso, ¿verdad? A nivel local en Agua y Paz, pero también a nivel mundial. Y más allá, ¿verdad? Son áreas protegidas, es una herramienta que vincula la conservación de la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico, porque se entiende que si hay hambre, no podemos hablar de un desarrollo económico, pero tampoco, si no existe la naturaleza, si ese desarrollo económico no contempla una visión social, más bien estamos generando un daño y un retroceso en sí mismo. A nivel mundial, existen al día de hoy 748. ¿Y por qué digo que al día de hoy? Porque como les comentaba antes, todos los años hay territorios que quieren obtener este galardón, esta denominación. Entonces, todos los años hay reservas de biosfera que pasan por un proceso, entregan el formulario, ¿verdad? Se revisa, pasa un proceso de revisión y se otorga este reconocimiento, esta designación. Entonces, todos los años pueden haber reservas de biosfera nuevas, como también si un territorio no logra demostrar eh, que cumple con las funciones de las reservas de biosfera, se le puede llegar a quitar esta denominación o este reconocimiento. Actualmente ahora son 748 en 134 países en Latinoamérica y el Caribe. No, 134 reservas de biosfera en América Latina y el Caribe, me disculpo por eso. Y en Centroamérica hay 17 y 4 están en Costa Rica. Y algo muy interesante es que podemos decir que a nivel de Centroamérica existe un corredor de reservas de biosfera. Está en la zona sur, ¿verdad? La Reserva de Biosfera de la Amistad, que está en Panamá y que es independiente. Después continúa la Reserva de Biosfera. Vamos a ver, yo creo que por acá estaba el mapita. Acá les voy a adelantarme un poquito, ¿verdad? Entonces, aquí colindando con Panamá, está la Reserva de Biosfera de la Amistad, que está en Panamá y que es independiente. Acá en color rosado podemos ver la Reserva de Biosfera de la Amistad, pero en este caso de Costa Rica. Aquí vemos la Reserva de Biosfera Savegre, que es la más nueva y es la única que tiene territorio costero marino.
En color amarillo vemos la Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central. Y sí, aunque no lo creamos, ahí está San José, Heredia, Alajuela y partecita tal vez hasta de Cartago. Entonces, no es algo como que pensemos que es solo conservación o es solo los famosos arbolitos o solo los bosques. No, es algo muchísimo más amplio, más holístico, que vincula todas las actividades productivas que están o que se dan en un territorio. Continuando con esta visión, ¿verdad? De corredor biológico de reservas de biosfera, en la zona norte está en color celeste la reserva de biosfera Agua y Paz, ¿verdad? La que nos trae hoy acá y nos reúne. Y en Nicaragua, aquí también colindamos con la reserva de biosfera San Juan. Entonces, estas 6 reservas de biosfera estamos unidas y es algo muy interesante que no se da en todos los países. Algo también que creo que es importante resaltar es que cuando se da este galardón, el territorio tiene que pasar por un proceso cada 10 años más bien. Tiene que entregar un informe donde le dice a UNESCO, mira, todas estas situaciones se dieron en el territorio. Y entonces es por eso que es súper importante el lograr vincular los diferentes actores que están en un territorio, porque al final, aunque yo trabaje en una empresa público o privada y genero actividades de educación ambiental, por ejemplo, o de desarrollo social, o desarrollo local, económico, y aunque yo no sé que lo está haciendo dentro de la Reserva de Biosfera de Paz, por ejemplo, esas evidencias, esa articulación, ese proceso de educación es parte de lo que se da en el territorio. Entonces, lo que andamos buscando, ojalá que a corto plazo lo podamos alcanzar, es volver a reactivar esta red a nivel de lo que es Agua y Paz. A nivel nacional, como veíamos antes, existen 4 reservas de biosfera. La primera que se creó es la Reserva de Biosfera de la Amistad, que fue creada o designada en 1982. Después continúa la Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central, que fue designada en 1988. Agua y Paz es la tercera reserva de biosfera a nivel de Costa Rica, fue designada en el 2007. Y Sabegre es la reserva de biosfera más pequeñita, que fue designada en el 2007. Entonces, como vemos, son territorios que son muy amplios, que abarcan desde la parte de las áreas de conservación, corredores biológicos, pero también todas las actividades económicas que se dan en zonas rurales y zonas urbanas. Entonces, en conclusión, podemos decir que una reserva de biosfera de la UNESCO es un lugar en el cual la gente comparte una forma de vivir con la naturaleza, donde se forja un futuro del cual podamos estar orgullosos, ¿verdad? Y algo también que creo que otro dato, estamos tal vez muy acostumbrados a escuchar los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Que buscan justamente representar a través de los 17 objetivos todas las actividades económicas que se pueden articular de una forma diferente, ¿verdad? Y de una forma muy holística. Lo más interesante es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se crearon en el 2015, si no recuerdo mal, y la primera reserva de biosfera fue designada en 1971, donde, porque, ¿verdad? ¿Y cómo nació? ¿Por qué crear la categoría reserva de biosfera? Justamente es porque se visualizaba que las áreas de conservación o los parques nacionales no era suficiente, no abarcaba la articulación real que se daba en los territorios y lo que quedaba por fuera, ¿verdad? La importancia de que las actividades económicas fuesen diferentes, fuesen de una forma sostenible. ¿Verdad? Que al final el programa MAP de Reservas de Biosfera busca también responder a estas metas que están en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también las vemos muchísimo cuando en las diferentes carreras que estamos estudiando en la universidad. Pero también la reserva de biosfera se responde a las metas Aichi, por ejemplo. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Cuál es el trabajo que se tiene que generar? Se establecen 3 ejes. Es la conservación, súper importante de la naturaleza, la biodiversidad, la flora y la fauna que tenemos. Es garantizar esos recursos de una forma que tengan calidad, abundancia para las generaciones futuras y presentes. Pero además la conservación de la diversidad cultural, que muchas veces se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo y nos sigue pasando. Todavía tenemos un gran reto por ahí que trabajar. Por otro lado, el segundo eje es el desarrollo económico, visto de un desarrollo social sostenible, regenerativo,
como tal, y el proceso, ellos les llaman la función de desarrollo logístico, ¿verdad? Que viene a ser todo lo que es educación, investigación, comunicación, innovación, porque se reconoce que para poder generar esos cambios, de poder que, por ejemplo, ahora por ejemplo, algo que nos está afectando, el cambio climático, el fenómeno del niño, ¿verdad? El recurso hídrico baja y a nivel de Costa Rica, el tener energía es gracias en gran parte al recurso de las hidroeléctricas que tenemos. Y entonces, ¿qué nos está pasando, verdad? Que muchos pueden pensar, bueno, pero va a llegar el punto en el que el recurso hídrico baje y tengamos que otra vez ir a la parte fósil. Y yo creo que ahí los procesos de investigación para ser más eficientes y rentables o otras energías alternativas es donde tienen que irse dando de forma paralela. Bueno, lo que les comentaba antes, ¿verdad? Los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluso ahorita está en proceso de articulación del proceso de consulta, el número 18, que tiene que ver con todo lo que es la salud nocturna, tanto para la biodiversidad como para las personas y la parte de contaminación. Pero bueno, eso es algo que está ahorita en proceso. Y que aquí, al final de cuentas, podemos ver resumidos las actividades económicas que se dan independientemente de la que sea, siempre se van a necesitar recursos, siempre se van a generar residuos, y es parte de la mejora continua que hay que ir generando a través de todos los procesos. El eslogan, como siempre, es no dejar a nadie atrás, ¿verdad? No podemos visualizar o concebir un desarrollo, ya que le llamemos sostenible, si hay grupos vulnerables que los estamos dejando por fuera, ¿verdad? Esa parte social que es muy importante, donde la ambición muchas veces económica, muchas veces puede cegar muchos procesos, pero el eje social es indispensable. ¿Y por qué? Porque desde el mismo nombre está, ¿verdad? Son las personas y la biosfera. No es la biosfera en sí misma o únicamente, sino era es todo el conjunto. Y ahora sí, ¿verdad? Para ir aterrizando un poquito más a lo que es Agua y Paz, acá les presento el mapa de todo lo que abarca Agua y Paz, ¿verdad? Entonces, como vemos, un territorio muy amplio, abarca todo el cantón de San Carlos, Upala, Guatuso, Los Chiles, Zarcero, una parte de Sarapiquí, Peñas Blancas, Río Cuarto. Creo que dije todos por ahí. Entonces, es súper amplio, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, Cruzitas, que está por aquí, sí, está dentro del territorio. Toda la actividad piñera, monocultivos que se dan, sí, está dentro del territorio. Nosotros estamos viviendo dentro y trabajando o estudiando acá dentro de este territorio. Entonces, es una categoría que nos dan. Y creo que también algo importante de resaltar es que, a diferencia de muchas reservas de biosfera, tenemos hasta una triple responsabilidad o un triple reconocimiento. Tenemos la categoría de MIDA. ¿Qué es una MIDA? Es cuando un territorio tiene dos o más reconocimientos internacionales. Entonces, el primero que tenemos es la designación o reconocimiento de reserva de biosfera, ahora que es todo este territorio, pero además tenemos el sitio Ramsar Caño Negro y sitio Ramsar, el del Parque Arenal, bueno, el del Lago Arenal. Entonces, son tres reconocimientos que tenemos dentro del territorio, también la triple responsabilidad, pero ¿verdad? El tener esta designación como MIDA también es un orgullo el poder decir, ¿verdad? Que estamos trabajando y estudiando en este territorio. Y parte de la propuesta o la visión que tiene, porque si bien es cierto, son propuestas que se generan ante los órganos tomadores de decisiones en la parte de gobernanza, él propone una categoría de zonificación. Entonces están las zonas núcleo, que son las zonas donde el acceso de las personas es más restringido y está dedicado y enfocado a la conservación, que acá en Costa Rica coincide con los que son los parques nacionales, o refugios. Entonces tenemos desde el Juan Castro Blanco, el Arenal Maquenque, como ya les comentaba, Caño Negro, el Juan Castro Blanco, y que son estos que podemos ver acá en color rojo. Son esas zonas núcleo. Alrededor de las zonas núcleo está lo que se llama zona de amortiguamiento, lo que vemos en color amarillo, que coincide mucho acá en Costa Rica con lo que son los corredores biológicos y que son áreas donde las actividades económicas que se desarrollan, llamémosle que son de menor impacto ambiental como tal. Y después acá en color verde, que es lo que vemos que es muchísimo más amplio, es el otro, categoría o estrato en la zonificación, que es el área de transición. Y transición justamente por eso, porque se busca o la visión que se tiene es que las actividades económicas que se den, no es que dejen de producir o se deje de desarrollar,
Al contrario, es hacerlo de una forma sostenible, regenerativa y una forma diferente. ¿Cómo está organizado o quién representa el Comité Nacional MAP? A nivel de Costa Rica tenemos el órgano que le llamamos Comité Nacional, pero hay países que lo que tienen designados son puntos focales. ¿Qué es un punto focal? Es cuando UNESCO tiene que generar, compartir información o solicitar información y se la hace llegar a este comité o a este punto focal para que lo articule, ya sea a los comités de gestión local o a las diferentes instancias que están. Entonces, a nivel de Costa Rica, también es de orgullo decir que tenemos un comité, es decir, la información no está llegando a una única persona, sino que es un comité. ¿Y quiénes lo integran? Bueno, actualmente hay representantes, siempre se asegura la representación de las reservas de biosfera que están en el país, entonces hay representantes de las 4. Hay también del sector educativo, ONGs, empresa pública y privada, los gobiernos locales, que son parte de ese comité que busca articular un territorio. Y lo importante acá también, creo que es vital resaltar, es que se busca que haya representación de instituciones que tengan un gran alcance, una sombrilla grande a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos ahí participación también de personas que trabajan en Mideplan, y aparte de las municipalidades, ¿verdad? Que ya son los gobiernos locales que tienen esa responsabilidad a nivel legal, ¿verdad? De articular un territorio como tal. ¿Y cómo está integrado? Ahora sí, a nivel local, el Comité de Gestión Local de la Reserva de Biosfera de Guaypas. Este es muy diverso y yo creo que aquí también existe un llamado para que se nos unan más instituciones que articulan todo el territorio que veíamos antes. Y súper importante, tenemos participación del pueblo originario maleco, de las instituciones públicas, hay representantes del SINAC, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Cultura y Juventud, de los centros educativos, hay representantes de nosotros, de la UTN, el TEC y la UNED. De la ONGs tenemos el Bosque Eterno de los Niños, el Complejo Cultural, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos Complejo Cultural, pero en realidad la Asociación de Desarrollo para la Cultura y la Educación Ambiental. Hay empresa privada y muy importante, ¿verdad? Seguir articulando y motivando a los gobiernos locales a estar presentes y activos, ¿verdad? Y al vincular este concepto de reserva de biosfera y no verlo como algo aislado que está allá, sino que nosotros, desde nuestras gestiones, somos reserva de biosfera, ¿verdad? Siempre y cuando busquemos ese desarrollo regenerativo y productivo. Parte de los proyectos que se han gestionado desde el Comité de Gestión Local es lo que llamamos la marca de reserva de biosfera. Este ya se nació en el 2021 y se certificaron 5 marcas, uno por cada reserva de biosfera y uno a nivel nacional, que lo que busca es reconocer emprendimientos y aquí no importa si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, le puede optar por la certificación y lo que busca es reconocer esos esfuerzos que se hacen por hacer las cosas de una forma sostenible, regenerativa, con responsabilidad social y ambiental. Este año, bueno, mañana justamente es el Día Mundial de las Reservas de Biosfera. Es el segundo año que se celebra a nivel mundial. Ya lo celebramos a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Pero a nivel mundial es la segunda vez. Y es muy interesante porque por lo menos aquí a nivel de Costa Rica, perdón, ese día justamente entregamos los certificados a los diversos emprendimientos que optaron y se acercaron a su comité de gestión local para obtener la marca. De momento es un proceso gratuito, no tiene ningún costo. Y lo que busca, ¿verdad? Es ese reconocimiento. El eslogan es soy, ¿verdad? Soy Reserva de Biosfera Huipa, soy Reserva de Biosfera La Amistad. Es ese reconocer esos esfuerzos. Actualmente, como parte de esos proyectos, lo que se trabaja desde el Comité Nacional es lograr tener una página web donde los emprendimientos que tienen actualmente el reconocimiento o la marca puedan no ser un intermediario, sino ser una plataforma de comunicación. En el sentido de que como la reserva de biosfera, la ventaja que tenemos es que son reconocidas a nivel mundial y existen al día de hoy 748, ¿verdad? Hay personas alrededor del mundo que comparten esta ideología, esta cultura y pueden generarse, ¿verdad? Ese intercambio y la compra de adquisición de productos o servicios. Entonces, además, ¿verdad? Si queremos lograr el tener por lo menos alguna tienda, hacer algún convenio con alguien que tenga una tienda, ¿verdad? Para que los productos se puedan vender ahí, aunque sea un estantecito, pero ahora son parte de los proyectos que queremos alcanzar
desde la marca a nivel de agua y paz. Y bueno, parte de las actividades que se hacen asambleas a nivel nacional donde se eligen, digamos, de una forma democrática, quienes integran la asamblea, quienes integran el comité de gestión local, ¿verdad? Porque siempre hay un presidente, vicepresidente, alcalde y vice, ya no dije nada, secretario y el tesorero y los vocales. Parte de las actividades que se han hecho en otros momentos, como la celebración del Día Internacional, ¿verdad? Se ha trabajado en territorios malecos, hay proyectos en la universidad, en la UTN, generamos y ya tenemos la Cátedra Reserva de Biosfera, Agua y Paz, con la cual vinculamos y atraer proyectos con otros países, con otras reservas de biosfera. Hace poquito tuvimos también la visita de personas que venían de reservas de biosfera de Argentina, de Chile, de Honduras, de Perú y de Alemania. Y se trabajó todo lo que era la parte de monitoreo de contaminación o de contaminantes en la parte ambiental, principalmente en las matrices de suelo, agua, el árbol, el tronco y las hojas de los árboles, y se trabajó allá en Cruzitas. Lo que queríamos no era ir allá a la zona de los bosques donde se estaba extrayendo los materiales, sino era trabajar con la gente de la comunidad, generar un poco de ciencia ciudadana también. Próximamente viene otro proyecto que ya tiene el visto bueno, que lo que busca es trabajar todo lo que son las soluciones basadas en la naturaleza con los pueblos originarios, en este caso para nosotros de Costa Rica, estamos la Reserva de Biosfera Agua y Paz con el territorio Maleco, pero también está una Reserva de Biosfera en Honduras y una en Panamá, y entre los tres vamos a generar este proyecto que viene. Y así muchas otras actividades que se dan. También tenemos el TCU, Biosfera Agua y Paz, lo lidera la compañera Priscila, y ella genera esa vinculación, ¿verdad? Que tratamos de hacer desde la universidad con el territorio, porque hay muchas necesidades y tal vez algunas podemos apoyarlas desde proyectos de investigación, otras de extensión y otras que son más pequeñas y más puntuales con proyectos que se pueden gestionar desde los mismos estudiantes. También hemos tenido la oportunidad de que la compañera Urania Costa, ella es Maleco, el año pasado representó a la Reserva de Biosfera Agua y Paz en este encuentro que hay de reservas de biosfera a nivel de Iberoamérica, donde iban a tratar temas justamente de pueblos indígenas y afrodescendientes. Desde el 30 al 4, de ahorita en este momento, ¿verdad? Desde el 30 de octubre al 4 de noviembre en Honduras, se está realizando el segundo congreso de la red de reservas de biosfera y justamente están trabajando, ¿verdad? Todo lo que es el plan de acción que viene, porque el plan de acción de Lima, como sabemos, termina ahora en el 2025 y tenemos que reajustar, ¿verdad? Todos esos planes de acciones y están trabajando y construyendo, y ahí de Costa Rica hay una buena representación de las 4 reservas de biosfera. De Agua y Paz, por ejemplo, nos está representando Esteban del Ministerio de Cultura. Aquí hay actividades, ¿verdad?, que se han desarrollado desde el TCU, desde la cátedra. También por acá podemos ver el año pasado, Agua y Paz fuimos sede del segundo foro, o llamémoslo encuentro en realidad, del segundo encuentro de la red de jóvenes de reservas de biosfera a nivel de Iberoamérica. Vinieron jóvenes de 25 países y lo que se busca, ¿verdad?, es en esta visión de reservas de biosfera, no son únicamente las personas adultas, sino que los mismos niños, los jóvenes, los diferentes sectores estén también representados con voz y voto. Y bueno, tal vez para no extenderme mucho, aquí dejo algunos de los correos, tanto en el Comité Nacional como el del Comité de la Reserva de Biosfera de Agua y Paz. Muchas gracias, Yesenia. Muy interesante y también muy enriquecedor ver todas las actividades que se han realizado y todas las gestiones que igualmente tenemos pendiente, ¿verdad? De abordar a partir de estas estrategias y estas actividades que estás liderando, con participación de estudiantes, con participación de otros académicos, interuniversitario además, e interinstitucional. Y pues se valora mucho el trabajo que se ha realizado. A continuación vamos a escuchar al compañero Eduard Ortiz. Eduard es licenciado en Filosofía y máster en Demografía y Desarrollo. Ha sido profesor de Filosofía en Costa Rica y en Honduras. Asimismo, fue asistente de investigación
en el monitoreo de migraciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en Honduras. Actualmente, Eduard es profesor de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y es profesor tutor en la Cátedra de Filosofía de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia. Trabaja temas de ética ambiental, migraciones y educación. Y con base en su conocimiento y experiencia, nos va a compartir en este espacio. Buenas noches, Eduard. Gracias. Gracias, Angie, por la presentación. Voy a cambiar entonces un poquito la tónica que nos introdujo la licenciada Yesenia y les voy a hablar un poquito de la perspectiva filosófica del problema medioambiental. Aquí tengo una presentación, díganme si se logra ver. Sí, se Sí, visualiza se logra ver, ok. perfectamente. El tema que les traigo entonces es perspectivas éticas ante la crisis climática. Antes de empezar a hablar del asunto, quiero definir estos dos conceptos, el concepto de ética y el concepto de cambio climático, ¿verdad? Para poder tener el panorama más abierto y explícito. Quizá todos desde el cole ya sabemos, o desde los primeros años de la universidad, se nos explica qué es la ética, pero muy pocas veces se nos habla de que la ética tiene varias ramas, ¿verdad? Una de esas ramas es la ética ambiental. También existe, por ejemplo, la ética animal, que son dos ramas de la ética bastante recientes. Quizá, digamos, tengan menos de 100 años de existir, ¿verdad? Desde el mediados del siglo XX se empezó a discutir la temática ética ambiental. Esto es bastante inaudito porque aún así, digamos, los problemas de la relación que tenemos nosotros con el ambiente se pueden rastrear, digamos, a lo largo de básicamente toda la civilización humana, la civilización occidental en este sentido también, ¿verdad? Pero entonces, para poder entender el fenómeno ambiental desde el punto de vista filosófico, primero entendemos la ética como una rama de la filosofía que estudia el comportamiento del ser humano. Sin embargo, siempre se había concebido la ética como la relación entre seres humanos solamente, ¿verdad? Hasta el siglo XX, como les había mencionado, se empezó a cuestionar la relación que tenemos nosotros, incluso también con los demás seres vivos, no solamente con los seres humanos, sino con los demás seres vivos y también con la naturaleza en general. Ahí es donde surge la ética ambiental, que es parte de la filosofía que considera las relaciones éticas entre los seres humanos y el ambiente natural, ¿verdad? Y los seres vivos en general. Entonces, esta visión es la que nos interesa ahondar en esta presentación. Además del concepto de ética ambiental, tenemos que tener en cuenta el concepto de cambio climático. El concepto de cambio climático también es un término relativamente reciente. Hoy, digamos, es un término que se usa como moneda de cambio casi, digamos, de nuestros políticos, académicos y demás, digamos, estamos preocupados por el tema del cambio climático, ¿verdad? Vean que les traigo dos definiciones. Una del panel intergubernamental sobre el cambio climático y la otra sobre de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿verdad? En ambas definiciones, lo que me interesa recalcar es el concepto de actividad humana. ¿Qué significa eso? Que en términos de edades de la Tierra, el cambio climático ha sido un fenómeno natural propio de los procesos, digamos, telúricos, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos siglos, los cambios que ha tenido el planeta no han sido cambios específicamente por procesos, digamos, propios de la Tierra, sino más bien por la incidencia de las actividades humanas, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, nosotros estamos hablando del cambio climático por factores antropogénicos, ¿sí? Otro concepto que está detrás, digamos, de este análisis que se hace desde la sociología, desde la ecología, desde la ética ambiental, está también, digamos, que nosotros estamos viviendo en la era del antropoceno. ¿Qué significa eso? Que es
son cambios que se están dando a nivel de la temperatura del planeta y otros fenómenos propios, digamos, pero por causas nuestras, ¿verdad? Por responsabilidad nuestra. Vean lo importante de los conceptos en filosofía y en general, ¿verdad? En las ciencias sociales y las ciencias humanas. El cambio climático no es lo mismo que el efecto, que los gases de efecto invernadero, tampoco es lo mismo que el calentamiento global. De hecho, el cambio climático engloba estos dos fenómenos y muchos otros fenómenos, ¿verdad? Pensemos ahorita en términos, por ejemplo, de los huracanes, ¿verdad? El huracán que acaba de pasar en México, ¿verdad? Y que básicamente destruyó Acapulco. Ese tipo de fenómenos también están de alguna manera analizados desde el concepto o están incorporados, digamos, como fenómenos o causas secundarias en donde se evidencia el cambio climático, ¿verdad? De la Tierra por factores antropogénicos. Para avanzar un poquito más, la ética ambiental refiere a tres grandes áreas problemáticas. Una de esas áreas problemáticas es que los problemas de la ética ambiental son problemas, se pueden pensar como problemas internacionales, como problemas intergeneracionales y también como problemas interespecie. Esto a la hora de reflexionar, de problematizar la ética ambiental es importante, digamos, dividirla, ¿verdad? Un problema internacional es aquel que de alguna manera afecta un país o una región, afecta con un fenómeno específico a otra región o país, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en la isla de plástico que está en el Caribe guatemalteco y que tiene implicaciones también, digamos, en las playas y en la zona marítima de Honduras, por ejemplo, ¿no? Piensen también en el derrame de petróleo que hubo en Estados Unidos y que también afectó especies marinas de toda, digamos, la zona de México, ¿verdad? Entonces, ese tipo de problemas se les llama problemas ambientales internacionales, ¿verdad? Ahorita que lo mencionaba la licenciada Yesenia, si en alguna zona de Nicaragua se quema una reserva ambiental, eso podría tener implicaciones, ese fenómeno puede tener implicaciones también en las especies que están de este lado, ¿verdad? Porque las especies no diferencian entre fronteras, digamos, humanas. Luego están los problemas intergeneracionales, que son esos conflictos ambientales que nosotros heredamos o vamos a heredar a las futuras generaciones. Eso es un concepto propio de la filosofía que también se emplea, digamos, en otras áreas, en todas las áreas, digamos, ligadas a la ecología y a la conservación. El problema de que nosotros podemos legarle eh, conflictos ambientales a las futuras generaciones, así como nuestros padres y abuelos también nos legaron conflictos ambientales, ¿verdad? Que nos pueden poner en peligro incluso como especie y en general, ¿verdad? Al planeta. Luego están los problemas interespecie, que es la relación que tenemos nosotros para con los demás seres vivos, ¿verdad? Para con los animales no humanos. Esos problemas interespecies son propios de la ética animal, otra de las disciplinas propias, digamos, de estas nuevas éticas que surgen en la segunda mitad del siglo XX. Para ponerlos en contexto, el contexto histórico de cómo surge la ética ambiental, aquí les presento algunos de los autores que podrían pensarse como prototeóricos de la ética ambiental y, como ven, son por lo general autores angloparlantes los que reflexionan por primera vez el problema de la ética ambiental, el problema de la relación del ser humano con los demás seres vivos, ¿verdad? Y también con los ecosistemas también, ¿verdad? Con los bosques, con las selvas, no solamente con las especies. Entonces, las especies animales. Aquí tenemos, por ejemplo, a Thoreau, un ensayista y filósofo estadounidense, Aldo Leopold, que curiosamente Aldo Leopold no era un gran académico, sino más bien un conservacionista que fue escribiendo en sus diarios las relaciones, digamos, que él notaba, digamos, de los seres humanos para con los bosques, para con los ecosistemas, ¿verdad? Él propone una ética de la tierra, se le va a llamar, ¿verdad? Aldo Leopold
uno de los grandes abanderados de las éticas de la tierra. Luego, Thoreau lo que propone más bien es una vuelta a los bosques, una vuelta a la salida, más bien una salida del concreto y una vuelta, digamos, a la subsistencia básica, ¿verdad? Algo que hoy por hoy se podría pensar como imposible, ¿verdad? Con tanta tecnología y lo imbuidos que estamos, digamos, en las ciudades. Entonces, Thoreau propone en Walden, este ensayo, que nosotros debemos más bien responsabilizarnos por una vida mucho más frugal, una vida mucho menos, digamos, consumista, digamos, en la era, él propone esto en el siglo XIX. Hoy por hoy, digamos, hay muchos autores que hablan, digamos, de la importancia del reducir el consumo, ¿verdad? La importancia de incluso de teorías, digamos, de decrecimiento económico, puesto que las teorías de crecimiento económico son los que nos han llevado a la crisis ambiental en la que estamos, ¿verdad? Porque para hacer crecer una economía de un país o región necesitamos recursos, ¿verdad? Y si los sobreexplotamos, en algún momento se van a terminar, ¿verdad? Se van a acabar. Luego también tenemos a Rachel Carson, que es una científica estadounidense también, que fue en este texto, Silent Spring, fue la primera en denunciar y también en proponer científicamente que ciertos pesticidas estaban no solamente acabando con las especies en las zonas en donde se estaban empleando los pesticidas hacia los años 60, sino que también afectaban la salud de las personas, ¿verdad? Hacia los años 50, 60, los pesticidas eran la gloria para muchos productores en Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacía que la producción agrícola se extendiera, ¿verdad? Y diera mucho más. Sin embargo, después Rachel Carson propone que en realidad, digamos, estos pesticidas, no solamente, aunque nos hacen producir más, nos están enfermando, ¿verdad? Y están reduciendo las especies, ciertas especies, ¿verdad? Especialmente de insectos. Pensemos ahora, digamos, en lo importante que son las abejas, y los pesticidas lo primero que hacen es destruir, ¿verdad? Las abejas y demás insectos polinizadores. Y luego tenemos a Lynn White, que propone más bien que es necesario indagar en la historia para definir en qué momento nosotros como civilización nos volvimos responsables de la crisis ecológica, ¿verdad? Y él propone que en realidad desde las bases del cristianismo hay una visión antiecológica, hay una visión dominadora de la naturaleza, ¿verdad? En lugar de una visión mucho más cuidadora de la naturaleza, ¿verdad? Mucho más responsable. Entonces, White propone que la culpa de la crisis ambiental está en las bases de nuestra cultura, ¿verdad? De nuestra cultura incluso cristiana. Ya no, van a ver más adelante por qué lo menciona Lynn White. Ok, otros aspectos importantes a la hora de tener en cuenta es que la ética ambiental no solamente es una reflexión, sino que también es una llamada a la acción. ¿Por qué? Porque muchos de las personas que reflexionan en torno a ética ambiental también proponen medidas de acción, ¿verdad? Hacia los años 70, por ejemplo, digamos, surgen los grandes movimientos ambientalistas, como es el caso de Greenpeace, que es conocido a nivel mundial, ¿verdad? Pero en el ámbito académico tenemos la publicación del informe del Club de Roma, el primer informe científico en afirmar que hay recursos que se agotan y se están agotando mucho más rápido de lo que creíamos, ¿verdad? Por la explosión demográfica, por el excesivo consumo, ¿verdad? Por la contaminación de las industrias y por nuestro estilo de vida en general, ¿verdad? Y también tenemos otro aspecto importante en esta configuración de la ética ambiental, que fue el informe Brundtland. Brundtland por el apellido de una parlamentaria europea
que fue quien suscribió y también redactó en su mayoría, junto con una comisión de las Naciones Unidas, este documento, ¿verdad? En donde aparece por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, un concepto que también, digamos, hoy por hoy se emplea constantemente, digamos, en el ámbito político, en el ámbito social y también en el ámbito filosófico. Ahora, para ya ir entrando en el aspecto más teórico de la presentación, el asunto central, medular de los problemas ambientales, de acuerdo con la teorización filosófica y también ética, es el concepto de antropocentrismo. El concepto de antropocentrismo está en la base de la cultura occidental. ¿Y qué implicaciones tiene? Es que el ser humano no se ha responsabilizado a lo largo de la historia, no se ha responsabilizado moralmente, ni mucho menos política, ni socialmente, ¿verdad? Ni económicamente, por los demás seres vivos, ¿sí? Solamente nos hemos responsabilizado por nosotros mismos. Y ese es un gran problema, es el problema del antropocentrismo. Luego, que la naturaleza se le ha dado históricamente un valor meramente económico, ¿sí? Los árboles me sirven porque puedo crear un mueble con ellos, ¿sí? El árbol me sirve porque me sirve, digamos, para construir cosas, me sirve para generar ingresos económicos. Sin embargo, esa es una crítica que se le va a hacer la ética ambiental a esta idea, ¿verdad? De volver instrumental la naturaleza, ¿verdad? Y no concebir que la naturaleza puede tener un valor inherente, ¿verdad? Puede tener valores que van más allá de lo económico. Entonces, este antropocentrismo, como lo mencionaba, está en la base de la religión incluso, ¿verdad? Van a mencionar algunos autores como Lynn White. Él dice que lo que ha imperado, el discurso que ha imperado en los 2000 años, quizá más que tiene, digamos, la civilización, pero especialmente en los 2000 años que llevamos de cristianismo, es el de la tradición sacerdotal. En el Génesis hay dos visiones de la relación hombre-naturaleza. Una es la tradición sacerdotal y otra es la tradición yavista. En la tradición sacerdotal se nos habla o se nos invita a someter y dominar la naturaleza, dice el Génesis, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que el Génesis también tiene una visión distinta, ¿verdad? Pero esta visión es la visión antropocéntrica que está en las bases de las responsabilidades y de las responsabilidades que no hemos tenido para con la naturaleza. Esta visión antropocéntrica dicotómica pone al hombre por encima del animal, a lo masculino sobre lo femenino, incluso a la civilización sobre la barbarie. Por eso decimos que históricamente se ha mantenido ese discurso, ¿verdad? Que ahora ya no se sostiene, de que la ciudad es la que importa y no importan, digamos, los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? La civilización es concreto y lo rural no lo es, ¿verdad? No es civilizado. Esa visión también, digamos, coloca al blanco sobre lo indígena o sobre lo negro, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son los que se tienen que cambiar de acuerdo con la visión de las éticas ambientales contemporáneas, ¿verdad? Pasar de un egocentrismo donde el ser humano o el hombre incluso, digamos, sexo, género está por encima, a un ecocentrismo en donde todos estamos imbricados como en una especie de árbol de la vida que va a mencionar Charles Darwin en su origen de las especies por primera vez, ¿verdad? Ahora entonces, para mencionar en último momento, hay tres propuestas ambientales que son las más fuertes en los últimos, o han sido, digamos, las de más impacto teórico en los últimos 50 años. Una de esas éticas es la ética antropocéntrica. Vean qué interesante, porque estábamos discutiendo que el antropocentrismo es el culpable de la crisis ecológica. Sin embargo, hay un antropocentrismo que podría, de alguna manera, ser una propuesta ambiental, ¿verdad? Ese antropocentrismo los teóricos le llaman antropocentrismo débil o mayordómico también, ¿verdad? Y es esa idea de que el hombre, el ser humano en general, es mayordomo
de Dios ante la creación, ¿verdad? Esta visión es muy propia de las teologías verdes especialmente. Y promulga una tradición yavista del Génesis, ¿verdad? La tradición yavista es la que dice que hay que cultivar y cuidar la creación y no someterla y dominarla. Luego tenemos la visión biocéntrica y por último la ecocéntrica. La visión biocéntrica dice que es importante respetar a todo ser sintiente, ¿sí? Y que todos los seres vivos, los animales, tienen valores inherentes, intrínsecos, no valores instrumentales, ¿sí? Y por eso es necesario extender la consideración moral hacia esos seres sintientes. Esa consideración moral tiene ciertos principios, es decir, el principio de la autodefensa. Yo puedo decir que obviamente, digamos, los demás animales no humanos eh, tienen y son merecedores de respeto. Sin embargo, obviamente, digamos, en un momento en donde tenga que defenderme, digamos, de un animal no humano, yo tengo el principio de autodefensa para, obviamente, digamos, perseverar en mi ser, ¿verdad? Luego también que es necesario privilegiar las necesidades básicas a las no básicas, ¿verdad? Es decir, si necesito alimentarme y no tengo ninguna otra opción, podría alimentarme, digamos, de un animal no humano, ¿verdad? Pero sin ir más allá, digamos, de lo suntuoso, ¿verdad? Solamente como una necesidad básica. Y luego también el principio del mal menor, ¿verdad? Que se puede aplicar específicamente, digamos, a los sujetos a los animales sujetos de experimentación, ¿verdad? En donde lo que se busca es que se reduzca al menor daño, digamos, a estos animales que funcionan como sujetos de experimentación en laboratorios, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos entonces uno de los representantes de esta ética biocéntrica, es Paul Taylor, también, digamos, un filósofo estadounidense. Y por último, la ética ecocéntrica, que nos propone que en realidad las consideraciones morales no deben ser solo hacia los animales, sino que también hacia los ecosistemas, hacia el agua, hacia el aire. Vean cómo, digamos, esta propuesta es mucho más radical, ¿verdad? Es mucho más amplia. No, nosotros somos responsables moralmente no solamente sobre los animales domésticos o animales de compañía, sobre nuestros perros o gatos, sino que también somos responsables sobre los demás animales, dirían los biocéntricos, y los ecocéntricos, los eticistas ecocéntricos dirían no solamente hacia los animales, sino también hacia los ecosistemas. Un humedal es, es un sujeto de consideración moral, ¿verdad? El agua, los ríos, por ejemplo, en Colombia y en Bolivia, la legislación colombiana y boliviana dice que los ríos son sujetos de derecho, ¿verdad? Y la sociedad tiene responsabilidad de cuidarlos. Digamos, es la visión mucho más radical de las propuestas éticas ambientales, ¿verdad? Esos deberes entonces se extienden a proteger a toda la naturaleza. Entonces, ya para concluir, aquí tengo algunas consideraciones finales. La cultura antropocéntrica y la falta de sensibilización y empatía ante los demás seres sintientes con los que compartimos el planeta ha influido en la crisis climática, ¿verdad? Los orígenes de la ética ambiental se pueden rastrear en el siglo XIX, pero su desarrollo empieza en la segunda mitad del siglo XX y se sigue desarrollando la ética ambiental hoy por hoy como un fenómeno prioritario de la filosofía. Y por último, es necesario este tipo de espacios de reflexión, de buenas prácticas y acciones directas para la protección ambiental, ¿verdad? Y la extensión de deberes y responsabilidades entre todos los seres humanos para mitigar y adaptarnos también a las nuevas condiciones en las que vamos a estar inmersos ante el fenómeno del cambio climático. Esto es lo que tenía para ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ed, por esta exposición sobre estas perspectivas, ¿verdad? Bioéticas ante el cambio climático que vienen a complementar eh,
otro enfoque al tema presentado por la compañera Yesenia Marín. Y a continuación vamos a abordar otra arista también, ¿verdad? Con el compañero Andrés Solano Fallas. Andrés es doctorando del programa interdisciplinario en estudios socioreligiosos de la UNA, máster, licenciado y bachiller en filosofía de la Universidad de Costa Rica y bachiller en teología del antiguo convenio UNA-UNED. Se desempeña como encargado de la cátedra Filosofía de la Educación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED y docente de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Andrés nos va a comentar sobre los fundamentos y perspectivas sobre la naturaleza en pueblos indocostarricenses. Entonces le escuchamos, le cedemos la palabra y muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, Sí, le escuchamos perfectamente. perfecto. Gracias. Concretamente, el día de hoy, pues, me voy a referir a como más o menos en la línea que venían, ética ambiental, como desde la filosofía Maleco, un pueblo, pues, indígena, el único que nos queda en el norte, ¿verdad? Primeramente, y esto me llama mucho la atención, es el hecho de que ah, para comprender esto hay que tener claro qué es lo que ellos entienden como el entorno o cómo se comprende el entorno desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? Porque nuestro entorno, sea planeta, ambiente, como lo llamemos, no es una cosa cualquiera y en segundo lugar, pues no es un algo sobre el cual tengamos una condición de dominio jerárquico. Lo que ahora estaba diciendo apenas Edward, ¿verdad? Desde los textos malecus, aquí hay un quiebre fundamental con esta tradición prioritariamente cristiana a Vox Populi, a nivel popular, ¿verdad? De que el ser humano domina tierra. Incluso desde la filosofía, por ahí 1600, 1700, la filosofía naturalista, ¿qué es lo que nos dice? El ser humano domina la tierra. Y los malecos, pues, parten que no. Hay un texto fundamental, cosmogónico, que se llama el Laca Magifijica, que es la transformación de la tierra. En este texto, la tierra o el ambiente es considerado como una gran casa, lo que conduce a pensar en un primer momento que el planeta, ambiente, como nos refiramos a ellos, no es una cosa cualquiera, sino el soporte principal de vida humana. No solamente por la sencilla razón de que es el lugar que se habita, sino también porque nos provee los recursos alimenticios y medios materiales para hacer pues, posible la existencia humana, ¿verdad? Y en un segundo momento, habitar una gran casa implica que los habitantes deben seguir ciertas pautas conductuales, unas que estarían comprendidas para la interrelación humana que garanticen la sana convivencia grupal, debido a que la filosofía de Maleco, si bien cada ser humano puede distinguirse de otros, o sea, está sujeto 1 y sujeto 2, ¿verdad? Pero estos sujetos no son sujetos tipo átomo o no son sujetos aislados. ¿Por qué? Porque viven en una misma casa. Entonces, vean que aquí hay un punto interesante de su planteamiento, que los seres humanos no estamos dispersos, sino que convivimos con otros miembros, por lo que el actuar de uno o de una puede afectar el actuar de otros. También hay otras pautas que buscan que sea un sano balance entre la existencia humana y los medios materiales y recursos alimenticios que se utilicen para evitar un uso desproporcionado y sin sentido y que a la larga pueda poner en peligro la existencia humana. Por ejemplo, en las narraciones antiguas, eh, ok, los malecos no son vegetarianos o cualquier tipo de, sí comen carne, pues, pero el hecho de que comamos carne no implica que podamos matar cuanto animal queramos. Más bien, hay como que hacerlo con medida. Incluso, bueno, en la cosmovisión antigua, si usted se pasaba matando animales, así digamos, a puro placer, como las casas de deportes que tenemos hoy en día, eh, pues puede haber castigo divino. Y tenías que cumplir una especie como de castigo, penitencia. Eso sí es que no te ibas a morir y ya pues pasaba a otro plano existencial, ¿verdad? Entonces, aquí hay un asunto de hacer el asunto, pues, mediado, ¿verdad? Em,
Entonces, eso es muy interesante. De plano, su cosmovisión no nos permite hacer uso, y no deberíamos, pero en todo caso, no nos permite hacer un uso desmedido. Ahora, otro asunto que está en la cosmovisión Malecu y en su filosofía es el tema de la responsabilidad como eje básico y fundamental. La responsabilidad posee una relevancia fuerte porque no puede existir ningún ser humano que pueda desresponsabilizarse convenientemente de lo que hace o permanecer indiferente en lo que le suceda a otro. Esto es una idea interesante que ahora voy a volver sobre ella, pero el ser humano no puede decir, la cosa no es conmigo, yo no vi. No, hay algo de fondo que te trae. Por ejemplo, bueno, los malecos, hago un paréntesis, los malecos organizaban su literatura en ciclos narrativos respecto a un tema principal y ahí salían las historias. Estos ciclos hoy en día han sido publicadas como pláticas de esto, pláticas del otro. Cierro paréntesis. Entonces, por ejemplo, en la plática sobre los ogros se entraña un enriquecimiento ético en el tanto que no solamente se explica sobre el deber que tiene cada persona de asumir las consecuencias negativas y positivas de su actuar, sino que también plantea que la responsabilidad no se reduce a la gente, sino que en diverso grado atañe a terceros. Entonces, vean qué interesante esto, que yo ahorita voy con estas partes, pero tenemos que la filosofía Malecu hace claramente a la gente responsable, pero también el tercero o los terceros que anden. Entonces, genera un mayor vínculo porque estamos dentro de esta casa. En el caso de la gente, se comprende muy fácilmente. O sea, la gente es el que está llevando a cabo la acción. O sea, yo quemé, yo tengo que ser muy responsable de lo que sea que haya quemado. ¿Por qué? Porque estoy en pleno conocimiento, primer punto, y estoy teniendo voluntad de mis actos. O sea, hay conocimiento de voluntad, que eso es muy importante para poder responsabilizar a alguien. Incluso hay una literatura, hay un texto sobre los felinos que trata precisamente esta idea de qué tanto podemos actuar teniendo conocimiento, ¿verdad? Entonces, el agente tiene que asumir las consecuencias personales de lo que haga, así como los efectos de estas consecuencias que provoque en el entorno. Como les digo, el asunto no se queda solo con el agente. Aquí entra los terceros. En la filosofía Malecu, se establece que si una persona tiene conocimiento de algo que esté sucediendo, aun cuando él, ella o en plural, ¿verdad? No fueron los que provocaron el asunto, no puede apelar que no le incumbe, ni siquiera indirectamente, dado que precisamente está teniendo conocimiento, aunque sea levísimo, del asunto. Entonces, vean, aquí hay una idea como poderosa que nos hace todos partícipes del ambiente, del entorno, porque yo puedo ver aquí una quema. Aquí, bueno, ahorita estoy en una montaña en Barba, en una montaña puedo ver una quema. Yo no fui. Bueno, pero ¿qué puedo yo hacer ahí, verdad? ¿Cómo me vinculo? Ya con el solo hecho de saber, ya estoy vinculado. Ahora bien, esto es muy importante. Aquí la filosofía Malecu tuvo la cautela, podríamos decirlo así, de pensar en la simetría de esta responsabilidad de terceros. A ver, ¿la simetría en qué consiste? En que la cuota de responsabilidad no es la misma de la gente. O sea, yo tercero estoy viendo y tengo mi responsabilidad con lo que está sucediendo, pero no es la misma del otro. Entonces vean que aquí hay una balanza muy interesante porque por un lado no me permite alejarme, en el caso que yo sea un tercero, pero tengo cierto grado de responsabilidad, pero no la misma del otro. Esto, digamos, si usted lo piensa hoy en día, vean, por ejemplo, cuando a veces se hacen campañas, no desperdicie el agua, que estamos de acuerdo, hay que desperdiciar el agua, pero le meten más responsabilidad a lo común de los mortales que a las piñeras. Sos una mala persona si pedís una bolsa plástica en un súper, pero si pagas 35 colones, ya no eres una persona mala. Pero los que contaminan a mayor escala, ojo, no es que uno se esté responsabilizando del asunto, pero aquí hay una diferencia simétrica. No podemos decir que todos somos responsables de la misma manera, que es la crítica que el socialismo le hace al neoliberalismo, que le dice, en tiempos de riqueza, cada uno por su parte, ahí sí hay simetría, pero en tiempos de pobreza, todos se hacen responsables y tienen que pagar de la misma manera. No. Y los malecos tienen claro este asunto. ¿Por qué? Porque a la larga estamos adentro de la gran casa. Entonces, vean que aquí la casa no es solamente una cuestión narrativa, es simbólica, nos atañe a todos porque, aunque yo no le hable al primo, mi familiar, el otro humano que está por allá,